Hola, soy Lautaro, compañero de Megafon, y vamos a continuar con la biotutoría de Historia Constitucional. En este caso, con la unidad 3 de la cátedra 3 de Historia Constitucional. Esta se trata de la Revolución de Mayo. Para hablar de la Revolución de Mayo, primero hay que entender los antecedentes inmediatos que llevó al pueblo argentino a tomar esa decisión. Para esto, lo que vamos a hacer es también viajar a Europa, en donde se desarrolla la Revolución Francesa. Las clases más bajas toman el poder, toman la Bastilla y detienen la monarquía. Es en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y queda Napoleón como el monarca, básicamente. Aunque era un presidente o tenía una constitución republicana, este rompe con eso y queda como el líder supremo de ese país. Pero ¿qué es lo importante de esta Revolución Francesa, además de que Napoleón queda en el poder? Es que la sociedad se empieza a dar cuenta de que no tiene por qué quedar subordinada a un rey o a un superior cuando ellos tienen la supremacía o la soberanía de poder hacer lo que ellos creen que es más conveniente para ellos mismos y no un soberano o un mandatario divino. Pero Napoleón, en su gobierno, prohíbe el comercio con Inglaterra como una de sus primeras medidas, porque la quería invadir. Como respuesta, lo que hace es buscar riquezas en un lugar donde le habían dicho que había muchas, que ese era el territorio americano. Los ingleses invaden América, también al no tener muchas defensas en ese momento, se les resulta muy fácil. Invaden el territorio, el virrey se escapa con algunas riquezas que después los ingleses lo encuentran y lo matan, y el pueblo americano queda medio a la deriva. Pero Liniers llega con su ejército, los expulsa y un cabildo abierto lo designa como comandante de la milicia para terminar de derrotar a los ingleses. Así, en 1806 se expulsa a los ingleses de la primera invasión, pero en 1807, un año después, los ingleses vuelven a América para reconquistarla. Vuelven a conquistar Buenos Aires, pero esta vez con Liniers a cargo y todo el pueblo, esta vez defendiéndose, expulsan la invasión y expulsan a los territorios, recuperando así el poder real del territorio. Esto lo que hace es, como en la Revolución Francesa, hace que los ciudadanos se den cuenta de que no necesitan ni un virrey ni un soberano para defenderse de su soberanía. Lo que hace es que el pueblo, ya en 1807, reconoce que no necesita de nadie más que de ellos mismos. ¿Qué sigue pasando en Europa? Cuando Carlos IV es el rey de España, tiene muchas complicaciones con Portugal y sobre todo con Brasil en América, ya que Brasil iba tomando territorios e iba invadiendo bastantes localidades que le correspondían a España. Entonces Napoleón lo que le ofrece al rey español es que lo deje pasar por su territorio y así poder conquistar Portugal. Este acepta, siendo algo muy rechazado por el pueblo español, ya que está dejando que Napoleón pase por su territorio para invadir otro, perdiendo bastante soberanía política. Y Napoleón lo que hace es, además de pasar a Portugal, lo que hace es quedarse en España y derroga al rey español y establece en el trono a José I. Esto pasa en la Falsa de Bayona, donde básicamente Napoleón, como el soberano del poder, lo que hace es convocar a Carlos IV y a su hijo Fernando VII, que era el rey que quería el pueblo, que el pueblo reconocía como rey. Los convoca a ellos y lo que hace es que Carlos IV le entrega la corona a Fernando VII y obliga a Fernando VII a entregarle la corona a su hermano, José I. Además de meterlo preso a Fernando VII, pero lo deja detenido y no lo mata por una cuestión política y de poder. Tenía como rehén a el rey del pueblo español, al que ellos reconocían. Hay una crisis en el poder español, pero quedan las juntas de gobierno locales, que se unifican en nombre de Fernando VII y crean una junta central en Sevilla. Y estos establecen una serie de disposiciones, en donde básicamente establece que las Américas seguían siendo una colonia española y debían enviar representantes a la Junta Central de Sevilla, y establece un nuevo virrey en América que había sido asesinado por los ingleses en 1806, que este es Cisneros. España, en la Junta Central de Sevilla como representante, firma un tratado con Inglaterra a cambio de armas, dinero y ejército, en donde la Junta le abre el puerto de América a los ingleses a cambio de que estos los apoyen militarmente en la guerra contra Napoleón, en el Tratado de Apodaca-Cani. América sí se transforma en una colonia nuevamente, pero esta vez
en vez de tener un monarca que era español, es una colonia económicamente dependiente de Inglaterra, ya que estos tienen el dominio del puerto y el comercio general del territorio, y provoca así la destrucción de la manufactura y la creación de los comerciantes locales. Básicamente, una sociedad que no estaba vinculada con España ni tenía por qué defenderla, pierde toda su soberanía económica a causa de algo que sucede en España, algo que es bastante lejano a lo que sucede en América. En 1810, entonces, cae la Junta Central de Sevilla, ya no, sin tener ya a quién responderle ni tener un territorio firme, y Cisneros termina gobernando en nombre de nadie, porque ya no hay ni un monarca, ni una junta, ni un territorio real que responda a España. Entonces, el pueblo, enterado de esto, le pide a Cisneros que convoque un cabildo abierto para decidir, que el pueblo decida cómo quiere continuar. Este intenta rechazarlo bastantes veces, pero ante la insistencia del pueblo y ante no tener una representación real de poder, decide aceptar este cabildo abierto, que se lleva a cabo el 22 de mayo. Ya con el cabildo abierto se empiezan a producir los debates, en donde el obispo Lu, que era obispo encomendado de España, afirma que el virreinato continuaba siendo el dueño legítimo de esas tierras y América le debía una fidelidad completa a España, respondiendo ya sea al último español en pie o al último pedazo de territorio que quede de España. Pero siempre, mientras exista algo que sea español, tiene que responder en base a él. A él le responde Castelli, que afirma que el pueblo es el titular de su soberanía, como ya habíamos visto en las invasiones inglesas y en la Revolución Francesa. Básicamente, el pueblo es el titular de su soberanía y puede darse su organización política. Y es lo que le responde Castelli. El pueblo, al no tener un monarca, ya porque había caído, puede ese poder que había dado al monarca establecerlo para ellos mismos y ellos mismos decidir qué hacer con ese poder. Villota, que era un fiscal también puesto por España, le da la razón a Castelli, pero para intentar ganar un poco más de tiempo, decide que había que convocar un congreso general para que todas las provincias y todo el territorio americano esté de acuerdo con esto y no sea solo Buenos Aires la que lo decida. Para esto, Paso le responde y acude a un argumento del derecho donde Buenos Aires actúa como hermana mayor del resto de provincias y esta decide en nombre de todas algo de carácter extraordinario para después rendir cuentas y que se decida en base a eso. Pero primero había que tomar una decisión urgente, que es la que Buenos Aires toma al pedir la no continuidad de Cisneros. Termina el debate y en la votación se decide que tiene que haber una nueva forma de gobierno. Entonces Cisneros queda fuera del poder. Así, el Cabildo del 24 de mayo, crea una junta de gobierno, pero presidida por Cisneros, que la acompañan Saavedra y Castelli. ¿Qué pasa? Otra vez Cisneros está en el poder. Entonces, esto al pueblo argentino y sobre todo a los militares que eran de América no les gusta. Y amenazan con tomar el Cabildo. Entonces, el Cabildo, un día siguiente, acepta lo que le pide el pueblo y el 25 de mayo de 1810 crea la primera junta de gobierno, pero esta vez sin Cisneros, siendo presidida por Saavedra y acompañada por 6 vocales, que son Belgrano, Castelli, Ascuena, Galarrea, Mateu, Alberti y 2 secretarios que son Moreno y Paso. Básicamente todas las plazas de La Plata. Esta primera junta tiene una discusión muy grande interna entre Saavedra, que era el presidente, y uno de sus secretarios, que era Moreno, en donde se discute cómo van a hacer con el resto de provincias. Lo que propone Saavedra es que se invite formalmente a formar parte de un gobierno conjunto, tanto la primera junta, que eran todos porteños, y que se invite a formar parte de ese gobierno a las provincias del interior. Moreno, en contraposición, dice que esto iba a resultar en un órgano muy ineficiente por tener una junta tan grande con tantos representantes y que se debía crear un congreso aparte. Saavedra, como el presidente de la junta, decide los cabildos del interior elijan a sus representantes y que se integren directamente de la junta sin pasar por ningún congreso ni nada aparte. A Moreno lo que le encargan después de esta discusión es que lleve un plan de operaciones en donde instaure en todo el pueblo una idea de revolución, ya que en el territorio americano había un montón de españoles y había un montón de americanos que defendían a España. Entonces lo que le piden a Moreno es que vaya a todo el territorio americano y establezca una idea de revolución con cualquier medio que sea necesario. Contra los enemigos de la causa había que tomar cualquier medida para instalar la revolución. Así como lo quería Saavedra, llegan los diputados elegidos
por los cabildos del interior y se crea una Junta Grande de Gobierno, que esta era formada por la primera Junta de Gobierno original, más los que se iban sumando de las provincias. Esta Junta, como anticipó Moreno, resulta ser muy lenta e inoperante. Entonces se dispone la creación de juntas provinciales esta vez, que funcionan en las principales capitales y se subordinan a ellas ciudades y villas, que básicamente eran como ciudades, o sea, eran como gobernadores de ciudades, pero que quedaban a disposición de la primera junta. Ya no había una junta gigante, ya que, como decía Moreno, no tenía sentido tener un poder ejecutivo tan grande por la cantidad de discusiones y cantidad de respuestas que hay que dar. Entonces, esta junta, además de tener el poder ejecutivo, tenía el poder legislativo, y para crear leyes tardaban muchísimo. Pero una de las primeras y únicas leyes que se crearon fueron el reglamento de libertad de imprenta, que establecía que cualquier ciudadano podía escribir y publicar sus ideas en la prensa, pero los escritores que aprovechen esta libertad iban a ser sancionados. Además de que los escritos en materia eclesiástica debían tener una revisión aparte antes de su publicación por tener una opinión de la Iglesia. Estas juntas provinciales, además de la primera junta, también resulta ser muy inoperante y deciden crear un poder ejecutivo mucho más chiquito. Y se crea un triunvirato, un poder de 3 personas. Este está presidido también por 3 porteños, que fueron elegidos como triunviros a Chiclana, Zaratea y Paso. La Junta Superior seguía funcionando, pero esta vez le sacan el carácter del Poder Ejecutivo y queda solamente como legislativo, quedando como una especie de congreso. Dicta un reglamento en donde dividen los poderes y establecen la creación de este triunvirato. Además de que crea un poder judicial, aunque era muy difuso y no tenía un órgano general, sino que básicamente establece que existía como tal un poder judicial, pero no establecía cómo ni bajo qué órgano. Pero sí lo que crea es una Cámara de Apelaciones, como uno de los primeros órganos creados por la Revolución. Rivadavia, que era ministro de Guerra del Triunvirato, decide dar un golpe y desplaza a todos los diputados del interior y disuelve las juntas provinciales. Tenemos otro porteño más que básicamente queda en el poder real del Poder Ejecutivo. Este triunviro decide crear un estatuto donde toma toda la soberanía del Poder Legislativo que había sido derrogado por Rivadavia y propone la creación de un nuevo Congreso. Rivadavia, que era ministro de Guerra de este triunvirato, decide dar un golpe y desplaza a todos los diputados del interior y decide disolver las juntas provinciales, quedando así el Poder Legislativo vacante. El triunvirato, como respuesta, crea un estatuto donde toma toda esta soberanía dejada por el derrocamiento de Rivadavia hacia las juntas y tiene, además del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y decide crear un nuevo Congreso en el futuro y con su carácter de Poder Legislativo sanciona 2 decretos importantes que tienen una influencia en la Constitución hasta el día de hoy, que son el Decreto de Libertad de Imprenta y el Decreto de Seguridad Individual. El Decreto de Libertad de Imprenta dice más o menos lo mismo que lo que establece la Junta Grande, que básicamente puedes publicar tus ideas en la prensa sin censura previa, sin abusar de esta libertad y un control previo en materia eclesiástica. Pero además lo que hace es crear una Junta Protectora de la Libertad de Imprenta, en donde es un órgano de personas civiles normales que se limitan a establecer si en un escrito hay o no crimen. Y si decide que sí hay crimen, pasa al Poder Judicial, en donde establecen una pena. O sea, este órgano solamente puede juzgar si hay o no crimen en un escrito. El decreto de seguridad individual lo que establece son derechos y garantías, que ahora parecen básicos, pero en ese momento fueron bastante adelantados, como la libertad de tránsito, el debido proceso, sentencia legal, prohibición de arrestar sin prueba o indicio de crimen y para el arresto, pesquisa de papeles, allanamiento o embargo de bienes, se tiene que individualizar una orden judicial que esté firmada por un juez. Además que este proceso, si no lo puede llevar el juez personalmente, tiene que delegar a alguien que va a quedar por escrito. Establece la inviolabilidad en el domicilio, no permite que los reos queden incomunicados después de su confesión y establece que las cárceles tienen que ser para seguridad y no castigo de los reos, además de que tienen que ser limpias. Tiene también, le establece al Poder Ejecutivo la potestad de suspender este decreto en caso de comprometerse la seguridad u orden público, pero después
tiene que rendir cuentas a la Asamblea General sobre qué hace durante ese tiempo. Así damos por terminada la unidad 3. Recuerden que esto es para dar un apoyo a la lectura y no para el estudio individual para la materia. Esto fue Historia Constitucional con Megafon. Pero pará, no te vayas, que seguimos con las preguntas. A continuación te vamos a dejar 5 preguntas para que repases y fijes contenido con Megafon. Pregunta número 1. ¿Qué influencia tuvieron las invasiones inglesas como antecedentes de la Revolución de Mayo? Pregunta número 2. ¿Por qué la legitimidad de la corona española estaba en crisis? ¿Qué hacen los representantes de la corona española en América? ¿Qué hacen frente a ese contexto internacional? Pregunta número 3. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en la génesis de la revolución? Es decir, ¿qué pasó en las jornadas del 22, el 23, el 24 y el 25 de mayo? Pregunta número 4. ¿De qué hablaba Moreno en su plan de operaciones? Y por último, pregunta número 5. ¿Qué fue la primera junta? ¿Por qué desembocó en la Junta Grande? ¿Y por qué luego se convirtió en el primer triunvirato?